Enviamos un saludo a cada persona que oye la palabra de Dios a través de este medio. Pedimos a Dios que ahí donde quiera que usted se encuentre, el Señor lo bendiga, el Señor lo fortalezca, el Señor lo guarde. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero sabemos que en esos tiempos difíciles Dios sigue siendo Dios, sigue mostrando su poder, sigue mostrando su gloria. Y como dijera el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro. En estos tiempos de oscuridad, la iglesia del Señor y los creyentes que aman al Señor caminamos iluminados con la antorcha de la profecía, con la antorcha de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Daniel. Bendito el nombre del Señor. Ayer estuvimos mirando el capítulo 8, pueden tomar asiento y hago un breve resumen. Dijimos que el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 tienen prácticamente el mismo mensaje, solo que en el capítulo 8 solamente hace referencia al reino de Media y de Persia y al imperio griego. En el 2 habla de Babilonia, habla del imperio medo-persa, habla del imperio griego y también habla del imperio romano. Y también en el capítulo 2 se habla del surgimiento del anticristo en los últimos días. En el capítulo 7 también se repite el mismo mensaje del capítulo 2. Y en el capítulo 8 nosotros dijimos que en el 7 el imperio, por ejemplo, medo-persa es visto como un oso que se levantaba más de un costado que del otro, pero en el 8 es visto como un carnero que tenía un cuerno más alto que el otro. Amén. En el capítulo 7 dijimos que el imperio, bendito sea el Señor, el imperio griego es visto como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Amén. Y aquí, cuando nosotros miramos, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 8 nosotros dijimos que el imperio griego, bendito el nombre del Señor, era visto, aleluya, como un macho cabrío. Amén. Y dijimos que en los dos capítulos, tanto en el 7 como en el 8, se habla de la división de ese imperio griego. Cuando muere Alejandro Magno, le suceden sus 4 generales. Y aquí en el capítulo 8 vimos también acerca de un cuerno que Daniel le llama el cuerno pequeño. Amén. Que salía de una de esas naciones o de esos territorios en los cuales se subdividió el imperio. Yo les expliqué ayer que ese cuerno pequeño que habla aquí, la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 8, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Yo les dije que ese cuerno pequeño salió de lo que hoy en día es el territorio sirio y se llamaba Antíoco Epifanés. Les dije que ese Antíoco profanó el templo. Amén. Convirtió en burdeles las cámaras de los sacerdotes, ofreció, amén, incienso a los dioses paganos. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y también dijimos que trató de cambiar todo lo que era la cultura hebrea, de helenizarlos. Amén. Y no solo eso, sino que a este rey pagano hubo un grupo de gente temerosa de Dios que le resistió, que le hicieron frente, y es lo que se conoce como los macabeos. Amén. Dijimos también que aquí en este capítulo 8 el ángel viene y le da la interpretación a Daniel. Daniel capítulo 8 versículo del 15 en adelante dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ayer expliqué que en la Biblia el ángel Gabriel siempre está conectado con comunicación, con mensajes, amén, con revelación. Y aquí Daniel
Gabriel le aclara a Daniel el sentido de la revelación que él había recibido de parte de Dios. En el verso 20 le dice: el carnero que viste, está hablando del imperio medo-persa, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, está hablando de Alejandro. Amén. El cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Está hablando de Grecia, amén, de los 4 generales, aunque no con la fuerza de él. Nunca tuvieron el poder y el dominio que tuvo Alejandro. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está hablando de Antíoco Epífanes, amén. Y nos dice la palabra: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya les dije que este rey hizo estragos en medio del pueblo de Dios en sus días. Y dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Cuando este rey se ensoberbeció, Antíoco Epífanes, y profanó el templo de Dios en uno de sus viajes, cuando él regresaba a una ciudad siria, Dios lo hirió con una grave enfermedad intestinal. Era tal el hedor que salía de su cuerpo que nadie podía acercarse a él, y murió también lleno de gusanos. Dios castigó la soberbia de este rey. Por eso dice, bendito el nombre del Señor, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, fue Dios que se encargó de quebrantar la soberbia de ese rey blasfemo. Y luego le dice el ángel a Daniel: la visión de las tardes y mañanas se ha referido y es verdadera. Y le dice a Daniel: y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Nosotros no manejamos el reloj de Dios. Dios maneja sus tiempos. Dios maneja su reloj. Nos toca a nosotros hacer lo que le dijo Gabriel a Daniel: guarda la visión, guarda la palabra. Nosotros no podemos estar nerviosos y tratando de acelerar lo que Dios va a hacer. Nos toca vivir el día a día, ser fieles, para que si al Señor le placiere llamarnos hoy nos pudiéramos ir con el Señor. Yo siempre le digo a la gente: si Dios nos llama hoy, si nos morimos hoy, para nosotros Cristo vino hoy. Amén. Así que hay que estar preparados. Amén. No es que nos vamos a preparar, hay que vivir cada día como si fuera el último. Amén. En integridad, amén, en fidelidad y guardando la visión de Dios. Amén. Y en el versículo 27 nos dice lo siguiente: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ya les dije que Dios le había dado a Daniel un don de ciencia, de revelación, pero aunque Dios nos dé dones, no podemos pretender saberlo todo, ni entenderlo todo. Cuando Dios nos revela algo, Dios se va a encargar de confirmarnos y de ampliarnos lo que Él nos ha revelado. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Llegamos al capítulo 9. Este capítulo 9 es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Para uno entender la profecía, necesita entender el capítulo 9 de Daniel, porque en este capítulo 9 está la profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aquí en el capítulo 9, verso 1 dice lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Está hablando del rey Darío, que venció a Belsasar. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí Daniel consulta al profeta Jeremías, porque Dios había usado a Jeremías para decir que el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Y Daniel empezó a estudiar las profecías de Jeremías. ¿Por qué? Porque él ya se había dado cuenta que el imperio babilónico había caído, que había empezado a ejercer un nuevo poder, y él entendió que ya el cumplimiento profético de lo que Dios había hablado se estaba dando. Qué lindo cuando uno puede entender el tiempo de Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar cuáles fueron o algunas de las profecías de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías, ahí está una de las profecías de Jeremías acerca de la cautividad y de la duración de la cautividad. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Cuando ya lo tenga, puede decir amén. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. Mire bien lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y les pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de la alegría, y la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y dice: toda esta tierra, oiga bien, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Amén. Y el verso 12 dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a través de Daniel? Que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. El pueblo se sentía desanimado. El pueblo creía que Dios los había abandonado o que Dios había perdido el control, pero no, el Señor le está diciendo: no, yo voy a usar al rey de Babilonia para castigar la soberbia y la rebelión de ustedes, pero luego yo, Jehová, castigaré al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios es quien domina y quien reina sobre todo. Amén. Y como ya he dicho muchas veces, Él pone reyes y quita reyes. Entonces el pueblo, a través de la profecía de Daniel, llegó a entender que Dios no los había abandonado, sino que Dios seguía teniendo el control. Y aunque los babilonios los habían maltratado, los habían ultrajado, Dios se encargaría, porque Él dice: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Así que, volviendo allí al libro de Daniel, seguimos estudiando allí el capítulo 9 del libro de Daniel. Ya hemos visto que Daniel empezó a entender el final del tiempo de la cautividad, y Daniel entendió que de alguna manera Dios se iba a mover para traer liberación a su pueblo. Y cuando uno quiere ver la mano de Dios, lo que tiene que hacer es escudriñar la palabra y orar. Y aquí tenemos una de las grandes oraciones de la Biblia, la oración de Daniel. Aquí en el capítulo 9, cuando él empieza a escudriñar las profecías de Jeremías, y él entiende que ya se han cumplido los 70 años,
En el verso 3, Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio era un saco que ellos se ponían como señal de humillación. Amén. Y se cubrían de ceniza. Y Daniel se presenta aquí como un intercesor. Daniel toma el lugar como intercesor en nombre de la nación. Y en el verso 4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira el verso 5, ¿qué dice Daniel? Hemos pecado. Aquí Daniel se incluye como uno de los que había cometido el pecado contra Dios, cuando realmente Daniel había sido una víctima, cuando realmente Daniel se había mantenido fiel. Pero es que ante Dios uno siempre tiene que entrar por la puerta de la humillación. Amén. Porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Hermano, Daniel se coloca aquí como se colocó Pablo, el primero entre los pecadores. Hemos pecado. Amén. Yo aprendí de uno de los pastores que tuve, que cuando uno está señalando a alguien, hay 4 dedos que lo están señalando a uno. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Entonces él dice: hemos pecado. Sea Dios glorificado para siempre. Hemos hecho iniquidad, hemos hecho impíamente. Verso 5. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes. O sea, Daniel se pone en lugar de la nación y confiesa el pecado de la nación, porque sin arrepentimiento no hay restauración. Amén. Entonces Daniel está humillándose, porque él ya ve en la perspectiva el tiempo de la restauración, pero él se da cuenta que como el pueblo no se ha arrepentido ni humillado, él se presenta allí como lo hizo Jesús, como intercesor, y se pone en lugar del pueblo y confiesa y se identifica con el pecado del pueblo y le pide a Dios perdón. Versículo 7. Tuya es, oh Señor, la justicia. Él reconoce que a pesar de lo que han pasado, Dios es justo. Amén. Y no está la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión. Verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. O sea, en medio de la ira de Dios, él sabe que Dios es misericordioso, y cuando nosotros nos humillamos, Dios tiene misericordia. Por eso él apela a la misericordia de Dios y dice: todo Israel traspasó tu ley. Verso 11. Apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Él está reconociendo la justicia de Dios, pero también sabe que de alguna manera Dios quiere y desea restaurar a su pueblo. Por eso en el versículo 14 él dice: por tanto veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios. Y luego dice: ahora pues, Señor, verso 15, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Ahora le pide a Dios: apártese ahora tu ira. Amén. Le está pidiendo a Dios misericordia. Le está pidiendo a Dios que extienda
su pacto sobre su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y dice: Dios nuestro, verso 17, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, Jehová Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y luego dice: oye, Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí Daniel está humillado. Daniel había sido un hombre de oración. Capítulo 1 de Daniel. Ve a Daniel orando allí cuando lo echan en el foso de los leones. Ve a Daniel orando para que Dios le diera revelación sobre el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2. Y aquí, aunque ya es un anciano, no ha perdido el santo hábito de la oración. Qué triste es, hermano, que hayan personas que usted lo ve que empezaron con una vida de oración y hoy ni siquiera tienen tiempo para hablar con Dios. Nadie puede tener éxito si no saca y aparta un tiempo a solas para hablar con Dios. No puede haber bendición sin oración, sin humillación, amén, y sin una vida rendida a los pies de Jesucristo. En el versículo 20 vemos que cuando uno se humilla, hermanos, cuando uno ora con un corazón contrito y humillado, Dios escucha esa oración. ¿Qué dice el versículo 20? Léalo conmigo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Cuando él estaba orando, hermano, ahí viene el ángel Gabriel a traerle una respuesta a la oración. Siempre que tú y yo oramos, hay respuesta a la oración. Amén. Y Dios utiliza a los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. A veces no los vemos, otras veces no los vemos, pero hay ángeles que vienen a traer la respuesta de Dios. Hubo una autora cristiana en Estados Unidos que ella escribió un libro titulado Esos visitantes misteriosos. Amén. Aquí el ángel Gabriel aparece con forma de varón. Usted ve que en la Biblia normalmente los ángeles siempre adoptan una forma varonil. La manifestación de un ángel en teología se llama angelofanía, que es que un ángel, aunque no tiene cuerpo como nosotros, adopta una, por así decirlo, una figura humana como la nuestra. Pero ellos no tienen un cuerpo como el nuestro. Ellos tienen cuerpos de gloria, cuerpos, amén, espirituales. A Dios sea la gloria. Nosotros tenemos cuerpo físico, amén, pero los ángeles pueden tomar y adoptar una forma física, amén. Hay gente que me ha dicho: bueno, pero nunca hemos visto un ángel aparecer como mujer. Pero eso no significa que no haya aparecido, porque los ángeles no tienen sexo, amén, son asexuales, amén. Entonces, un ángel puede aparecer como un niño, un ángel puede aparecer como un anciano, un ángel puede aparecer con la tez blanca, o con el rostro de color, o con apariencia de, amén, china. O sea, él puede adoptar la forma que a Dios le plazca. Eso se llama una angelofanía, amén. Y entonces aquí Gabriel se le aparece nuevamente a Daniel
Y dice que vino volando como la hora del sacrificio de la tarde. Los judíos ofrecían 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. La hora del sacrificio de la tarde eran las 3 de la tarde, que fue la hora en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Tenían 3 horas de oración: las 9 de la mañana, la hora sexta, que eran las 12, y la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Amén. Entonces Gabriel se le aparece como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3. Y me hizo entender, verso 22, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y mira lo que le dice el ángel a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le está diciendo de que desde el primer momento que él empezó a orar, salió la respuesta. Amén. Pero aunque a veces la respuesta no llegue con la velocidad que creemos, no significa que Dios no está respondiendo. Luego lo vamos a ampliar en el capítulo 10. ¿Por qué hay oraciones como que tardan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Luego lo vamos a ver aquí en el libro de Daniel. Entonces le dice a Daniel: eres muy amado. Amén. Recuerde que ha habido hombres que han tenido una comunión especial con Dios. Enoc caminó con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y a Daniel se le dice: eres muy amado. ¿Por qué? Porque Daniel amaba a Dios. Daniel era fiel. Daniel era íntegro. Daniel anteponía a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Cuántos se sienten amados? Me recuerdo cuando el Señor se bautizó en el Jordán y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Amén. Entonces le dice a Daniel: eres muy amado. A Dios sea la gloria. Qué lindo cuando tú puedes ser consciente de que eres muy amada, de que eres muy amado, de que Dios te ama, y que aunque la respuesta no haya venido todavía, no significa que no va a venir, porque Dios tiene su tiempo. Versículo 24, y aquí viene lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Yo no voy a especular, no voy a entrar en fechas, solamente le voy a explicar, porque si usted no entiende esta profecía, usted no va a entender gran parte de las profecías de Daniel y del Nuevo Testamento. Y aquí nos dice el versículo 24: bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Es la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Amén. La palabra semanas ahí, Shaubín en hebreo, se refiere a semanas de años. No son 70 semanas, sino 77. ¿Lo está entendiendo? En otras palabras, esas 70 semanas en la cronología de Dios son 490 años. Amén. Se lo estoy aclarando, porque si usted no entiende eso, no va a entender, por ejemplo, la semana número 70 de Daniel, que son los 7 años de la gran tribulación. Entonces les repito, esas 70 semanas equivalen a 70 semanas de años, 490 años. ¿Para qué? Dice, número 1, para terminar la prevaricación. Era el propósito de Dios que todas las iniquidades que su pueblo había cometido fueran restauradas, haciendo de Dios volver de nuevo a su territorio. De Babilonia volverían y regresarían de nuevo a la tierra que Dios les había entregado. Y luego dice, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. 4, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. O sea, esas 70 semanas incluirían el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Y dice, ahora, ¿cómo vamos a calcular y cómo vamos a contar las 70 semanas? Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Lo primero que hay que calcular son las 7 semanas. Si usted multiplica 7 por 7, son 49 años. Hubieron varios decretos que tenían que ver con el retorno de los judíos a Jerusalén. Por lo menos 4. Pero ¿cuál es el decreto que en la profecía nos sirve a nosotros para calcular a partir de cuándo empezaron a contar los 490 años? El decreto que aparece en Nehemías capítulo 2. Note bien lo que dice el ángel aquí en Daniel capítulo 9. Lo voy a repetir. Sabe pues, verso 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Y agrega, y 62 semanas. Primero 7 semanas, 49 años. Y luego 62 semanas, multiplíquelo por 7, le va a dar 434 años. Amén. Entonces, ¿cuándo empiezan a contarse cronológicamente esa fecha? A partir del capítulo 2 de Nehemías, cuando se publica un decreto donde se ordena la restauración de los muros. Porque mire usted lo que dice el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Vamos a ir a Nehemías capítulo 2 para empezar a contar y saber desde dónde empiezan a contarse los 490 años. Nehemías capítulo 2. Recuerde que Nehemías sirvió en Persia. Recuerde que la historia del libro de Esther se da en Persia. Por eso tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Nehemías, tenemos el libro de Esdras. Son libros de la cautividad. Y en medio de la cautividad Dios se movió conforme a lo que Él había prometido a través de Jeremías y de Isaías, que su pueblo iba a regresar de la cautividad. Entonces este decreto es un mover de Dios que hace que Nehemías sea movido a Jerusalén para restaurar la ciudad y los muros. Nehemías, vamos a leer ahí el capítulo 2. Dice lo siguiente: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Esta cronología es muy importante, porque el año 20 de Artajerjes se corresponde al año 445 antes de Cristo. Amén. Entonces Nehemías está triste. El rey le pregunta por qué está triste, y en el verso 3 él dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Váyalo leyendo. Y sus puertas consumidas por el fuego. Y le dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré al Dios del cielo y le dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Recuerde que la profecía hablaba que se iba a contar desde la reedificación del muro.
Lo está cogiendo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverá? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Y él dice: si le place al rey, que me den carta para los gobernadores del otro lado del río, y carta para Asaf. Amén. Y luego Nehemías llega. Vamos a adelantar al versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la que yo cabalgaba. En el capítulo 2, usted lo va a leer, y el capítulo 3 en la casa, y el 4, usted ve que Dios utiliza a Nehemías y empiezan a reedificar los muros. Dice, el ángel le había dicho que los muros se iban a reedificar en tiempos angustiosos, y fue así, porque si usted mira el capítulo 4, usted va a ver cómo Sanbalat, Tobías y otros se oponían para que los muros no fueran reedificados. Pero en el capítulo 6, vaya al capítulo 6 de Nehemías, verso 15, léalo conmigo. Nehemías capítulo 6, verso 15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, está hablando de octubre, en 52 días. O sea, ya se edificó el muro. Pero déjeme decirle algo: aunque ese muro fue terminado en ese año, la obra no quedó concluida, ni la restauración total se cumplió en ese año. Tardaron 49 años, conforme a la profecía, en concluirla, hasta el año 396. Entonces las primeras 49 años van del 445 al 396. Luego vuelva conmigo allá a Daniel. Vuelva conmigo a Daniel rápidamente, para que sigamos leyendo el versículo, para que nosotros lo podamos entender en toda su plenitud. Estamos en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿dónde está ese decreto? Nehemías 2. Amén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya les dije, las primeras 7 semanas, multiplique por 7, son 49 años. Año 445 al 396. Y luego dice, y 62 semanas. ¿Cómo vamos a calcular esas 62 semanas? ¿Cómo las vamos a calcular? Que serían 434 años. Si usted calcula desde la salida de la orden de ese decreto hasta la muerte de el Señor Jesucristo, usted va a encontrar esos años que comporta la profecía. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque aquí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vaya a Lucas, el capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas el capítulo 3. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Lucas el capítulo 3. El versículo 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas era un evangelista que daba mucho las fechas. Por Lucas sabemos, y por estas fechas que él pone ahí, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Cronológicamente, ¿a qué fecha se corresponde Lucas 3,
1 y 2. Al año 29 de nuestra era cristiana. ¿Sabe que el ministerio de Cristo duró cuántos años? 3. Amén. Cristo inició su ministerio en el año 29 y muere 3 años después, en el año 32. Si usted lo suma a los años que aparecen en Daniel, le va a dar aproximadamente la cifra de los 434 años. Y le digo aproximadamente, sumando esos 434 y los 49, le va a dar 483 años. Pero déjame, se lo voy a aclarar. Cuando sumaron los años, no daba los 483, daba menos. Pero ¿sabe por qué? Porque los años de la Biblia no son años de 365, son años de 360 días. Y los días de la Biblia, los meses de la Biblia son meses de 30 días. Si usted lo suma así, le da exactamente 483 años. Y usted me dirá, pero pastor, ¿y qué pasa con los 7 años que faltan? Los 7 años que faltan van a corresponderse con los 7 años cuando el anticristo va a reinar aquí en la tierra, que es lo que se conoce como la última semana de la profecía de Daniel, o la semana número 70 de Daniel. Ahí tienen las 490. Hay un stop ahora, hay una pausa. Ya murió el Mesías, ya derramó su sangre, ya se reedificó el muro, amén. Y ahora hay una pausa. Usted ve que en la profecía el ángel se las va dividiendo. Ahora estamos a la espera de lo que se conoce como el cumplimiento profético de la semana número 70 de Daniel. Eso está esperando ahí. ¿Cuándo va a empezar esa semana? Cuando el anticristo empiece a gobernar aquí en la tierra. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Vamos a volver ahí a Daniel. Daniel, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces ya tenemos primero los 49 años. Amén. Después tenemos los otros 434 que nos dan 483. Y estamos a la espera de esos 7 años que se corresponden con la gran tribulación. ¿Qué más le dijo el ángel Gabriel a Daniel? Daniel capítulo 9, versículo del 26 en adelante. Vaya leyéndolo conmigo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y aquí dice, aquí hay otra profecía. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Aquí nosotros, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿A qué príncipe se refería cuando él dice y habla de un príncipe que habría de venir? Está hablando del general romano Tito. Este general, usted recuerda que Jesús advirtió a los que le rechazaron de los juicios que iban a venir sobre Jerusalén. Y esos juicios fueron ejecutados en primera parte por este general romano llamado Tito, hijo de Vespasiano. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 21, la advertencia del Señor. Lucas, el capítulo 21, versículos del 20 al 24. Lucas capítulo 21, del 20 al 24. Dice, léanlo todos. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Aquí el Señor está hablando de la destrucción de Jerusalén en sus días. Él dio una profecía que se cumplió 40 años después. De hecho, hay un historiador judío llamado Flavio Josefo, que él escribió
muchos libros. Él escribió un libro llamado La Guerra de los Judíos, porque Josefo estuvo presente cuando esto ocurrió. Y él cuenta en sus libros que el general romano, los romanos vinieron, sitiaron a Jerusalén. Ellos discutieron si había que quemar el templo o no. Al final se tomó la decisión de quemar el templo. Un falso profeta le había dicho a los judíos que salieran, que Dios iba a hacer algo y que no iba a pasar nada. Cuando salieron fueron pasados a espada. Se cree que más de 1.100.000 judíos fueron muertos, tuvieron que recurrir al canibalismo. 70.000 fueron llevados cautivos. A los que tenían más de 17 años se les vendía como esclavos, incluido a Egipto. ¿Por qué? Porque era lo que el Señor había dicho. Si usted mira aquí en Lucas capítulo 21 del 20 en adelante, dice: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército. Esta profecía se llama profecía de doble referencia. Tuvo su cumplimiento cuando los romanos sitiaron a Jerusalén, y también se cumplirá en la batalla de Armagedón, cuando Jerusalén sea rodeada, como dice Zacarías. Amén. Que ellos van a rodear a Jerusalén y Jehová peleará contra ellos. Aquí Jerusalén fue rodeada por los romanos. Y dice: sabed que su destrucción ha llegado. ¿Y qué les dijo el Señor? Lea el versículo 21. Entonces los que estén en Judea, le estaba diciendo algo que sucedió 40 años después de que Cristo lo dijo. Los romanos asolaron Jerusalén. Los judíos fueron llevados cautivos y hasta el sol de hoy no se han recuperado. Recuerde que lo único que queda de ese templo, que es un muro donde usted ve a los judíos metiendo papelitos, que se llama el muro de las lamentaciones. Jerusalén sigue siendo hollada por los gentiles, conforme a lo que habló el Señor, porque los tiempos de los gentiles, ¿con quién empezaron? Con Nabucodonosor, y terminarán con el anticristo hasta que venga el Mesías. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces dice, el Señor les dijo: los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué era lo que el Señor les había dicho? Huyan. De hecho, cuenta Josefo que antes de que los romanos tomaran la ciudad, el Señor se reveló en sueños a muchos de los que estaban viviendo en integridad, en fidelidad, y ellos huyeron. Otros no creyeron y se quedaron y perecieron. Por eso dice: los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego dice el Señor: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. Les repito, más de 1.100.000 murieron, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Por qué? Por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren la perfección de la palabra de Dios. Volvamos a Daniel. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y el ángel Gabriel le da esa revelación a Daniel y le muestra todo lo que va a sobrevenir. Y en el versículo 27, Daniel 9:27, léalo conmigo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recuerde que estamos hablando de la última semana de la profecía de Daniel, que también se conoce como la semana número 70, que también será el periodo de la gran tribulación. Dice: y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, el anticristo va a quebrantar el pacto que va a hacer con Israel y va a mostrar su verdadero rostro. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén.
Y dice la palabra, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En segunda a los Tesalonicenses dice que el templo judío va a estar edificado y él va a entrar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, como hizo Antíoco, el anticristo, y ahí ellos se van a dar cuenta. Amén. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Está hablando del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los juicios de Dios cuando va a agarrar al anticristo, al falso profeta, y los va a arrojar vivos en el lago de fuego. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Vamos a continuar con el capítulo 10. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Bueno, ya el tiempo casi se nos... Seguimos ahí en el capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. A manera de introducción les digo rápidamente, porque ya casi vamos a terminar. El capítulo 10, el capítulo 11 y el 12 conforman la última visión que Dios le dio a Daniel. Amén. Es un solo mensaje. 10, 11 y 12. Va a empezar en el capítulo 10, pero luego va a continuar en el 11 y en el 12. ¿Lo han entendido? Empezamos el capítulo 10, una pincelada. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Mire cuán perfecta es la palabra de Dios. Ya Daniel había visto cómo el rey Ciro de Persia, había promulgado el edicto para que el pueblo hebreo regresara. Eso usted lo puede leer cuando pueda. Se lo dejo de tarea. Léase el libro de Esdras 1, del 1 al 4. Esdras capítulo 1 del 5 al 11. Esdras capítulo 2 del 1 al 35. Esdras capítulo 2 del 49 al 54. Esdras capítulo 2 del 64 al 65. Allí en ese libro dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y promulgó un edicto para que el pueblo regresara. Y me llama la atención, hermano, porque mire, 160 años antes que naciera Ciro, Dios hasta lo había llamado por su nombre y había dicho hasta lo que Ciro iba a hacer. Le repito, 160 años antes que Ciro diera aquel decreto que le estoy hablando en Esdras, ya Dios le había revelado a Isaías, incluso que él se iba a llamar Ciro. De hecho, cuando le enseñaron la profecía, él se quedó impresionado. Oh, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Mire el libro de Isaías, capítulo 44, y ahí vamos a terminar. Ya seguimos en el próximo culto. Ya Dios le había hasta revelado a Isaías cómo se iba a llamar el rey que iba a promulgar el decreto de liberación para su pueblo. Isaías capítulo 44, versículo 28, léalo conmigo. Aleluya. Oh, qué lindo es Dios, hermano. Mire, vamos a leer desde el 24 en adelante. Isaías 44, 24, rápido. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada,
y en las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, y que dice las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro 160 años, ya le está llamando por su nombre, todavía no había nacido, y dice que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Isaías capítulo 45, otra profecía sobre Ciro, que todavía él no había nacido y ya Dios lo llamaba hasta por su nombre. Isaías 45 del 1 al 4, póngase de pie y lo leemos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré las puertas de bronce, y los cerrojos haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, a su nombre. Qué tremendo es nuestro Dios, hermano. Desde antes de nacer, todavía Ciro no había nacido, y ya Jehová dijo, se llamará Ciro. Él va a promulgar el decreto para que mi pueblo sea liberado. ¿Cuántos podemos adorar a Dios, hermano? No se llena de gozo aprendiendo esta palabra poderosa y entendiendo que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Vamos a orar a Dios y vamos a entonar esa preciosa alabanza que entonamos el último coro. Amén. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Padre, te adoramos en esta hora. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Te pido que bendigas a cada persona que oye tu palabra, que ahí donde se encuentran, Padre, ellos reciban el toque sanador del Espíritu Santo. Padre, que tú los fortalezcas, provee empleo al que no tiene, levanta al que está frío, levanta al que está caído, porque Cristo viene a levantar a su iglesia. Padre, guárdanos, Señor, en integridad y en fidelidad, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos de los siglos? Aleluya.